Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar, el misterio de un hombre cuyo nombre significa Hijo del Padre pero cuyas manos estaban manchadas con la sangre de la sedición y la muerte. Barrabás, desde el contraste con Jesús el asesino y el Mesías, la elección cruel que demuestra quién era realmente Jesús no es simplemente un relato de un juicio injusto. Es la representación cósmica de la caída y la redención de toda la raza humana. En las profundidades de las mazmorras romanas de Jerusalén, un hombre esperaba el fin de sus días bajo lo que los ángeles llaman la maldición silenciosa, el peso de una condena justa que no tiene salida humana. Barrabás no era un simple ladrón, era un insurrecto, un hombre que había buscado la libertad de Israel a través del acero y el caos, ignorando que el favor de Dios no se conquista con espadas, sino con el sacrificio de un cordero que ya estaba siendo juzgado a pocos metros de su celda. La conexión profética con Jesús desde esta primera página es un estallido de ironía divina. Mientras Barrabás, el hijo de un padre terrenal, yacía encadenado por sus propios pecados, Jesús, el Hijo del Padre Celestial, caminaba hacia el mismo patíbulo cargando pecados que no eran suyos. El juramento escondido de la redención se estaba gestando en el silencio de esa madrugada de Pascua. La Biblia nos presenta a Barrabás como el contraste absoluto del Salvador. Uno traía la muerte para buscar la vida, el otro traía su propia muerte para darnos vida eterna. En los registros celestiales, este hombre representaba a cada pecador que alguna vez ha caminado sobre la tierra. Era el símbolo de una humanidad que ha preferido la rebelión a la sumisión. El ruido de las cadenas al susurro de la gracia. El favor de Dios estaba a punto de manifestarse en la forma más escandalosa posible, un intercambio de lugares que desafiaría toda lógica de justicia. Barrabás escuchaba desde su pozo de oscuridad el rugido de una multitud que se reunía ante el pretorio de Pilato. No sabía que su nombre estaba a punto de ser gritado por miles de gargantas, no por amor, sino como el arma de un odio ciego contra el único que podía salvarlos. La conexión profética se vuelve aquí estremecedora. El sistema de sacrificios de Israel hablaba de dos machos cabríos en el día de la expiación. Uno era sacrificado y el otro, el azazel, era dejado en libertad cargando las culpas. Barrabás se convirtió, sin saberlo, en el azazel de la Pascua más importante de la historia. La maldición silenciosa del pecado demandaba una víctima, y mientras el criminal esperaba el látigo romano, el juramento escondido del Padre preparaba la sustitución vicaria definitiva. La elección del pueblo no fue un error del destino, fue la revelación de la oscuridad del corazón humano frente a la luz inmaculada del Mesías. Este hecho trascendental y épico nos muestra que la vida de Barrabás fue conservada por un propósito que nadie se atreve a contar por completo. No fue la astucia de los sacerdotes lo que lo liberó, fue la voluntad del Cordero de no defenderse ante el tribunal. Jesús conocía el nombre de Barrabás mucho antes de que Pilato lo pronunciara, conocía cada uno de sus crímenes, cada uno de sus asesinatos y cada una de sus oscuras intenciones. Sin embargo, el favor de Dios diseñó ese momento para que el contraste fuera absoluto. Si Pilato hubiera ofrecido a un hombre menos malvado, el milagro de la gracia no habría sido tan evidente. Pero al poner al peor de los criminales junto al mejor de los hombres, el cielo estaba declarando que no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Barrabás era el espejo de nuestra propia miseria, y Jesús era el sol de una justicia que estaba dispuesta a ser eclipsada. La ironía de la liberación de este asesino resuena en los pasillos de la eternidad. Mientras los guardias abrían los cerrojos de su celda, Barrabás pensaba que su suerte había cambiado o que su movimiento rebelde había tenido éxito. No comprendía que su libertad costaría la agonía de aquel que nunca rompió una caña cascada.
La conexión profética con Jesús se selló en el momento en que Barrabás salió a la luz del sol y vio a un hombre desfigurado por los golpes, coronado de espinas, ocupando el lugar que legalmente le pertenecía a él. El juramento escondido de la cruz ya estaba operando, el inocente por el culpable, el santo por el injusto. La maldición silenciosa que pesaba sobre los hombros del insurrecto fue transferida al madero que Jesús cargaría por la vía dolorosa. La trascendencia de este momento radica en que Barrabás es el único hombre en la historia que pudo decir, con total literalidad física, Jesús murió por mí. Su vida es una gran historia de relación con un Jesús al que quizás nunca le habló, pero cuya existencia lo salvó de la ejecución inmediata. La elección cruel del pueblo, gritando suelta a Barrabás, fue el grito que paradójicamente abrió las puertas del cielo para todos los que, como él, merecían la condena. El favor de Dios no es para los que lo merecen, sino para los que, en medio de su prisión, son llamados a salir porque otro ha pagado el precio. Barrabás caminó hacia la libertad mientras el Mesías caminaba hacia el Gólgota, un intercambio que marca el inicio de la misión más grande de rescate que el universo ha presenciado. Al final de esta primera parte, dejamos a un hombre aturdido, caminando entre la multitud, sintiendo el aire fresco de la mañana mientras observa a lo lejos la cruz que debía ser suya. El contraste entre el pecador y el Salvador nunca fue tan crudo ni tan necesario. Pero lo que Barrabás hizo con esa libertad comprada con sangre, y los hechos desconocidos sobre sus días posteriores al juicio de Pilato, guardan secretos que transforman esta historia de una simple anécdota en una revelación espiritual profunda. El juramento escondido de Dios sobre la vida de este asesino estaba a punto de cruzarse con la sombra de la cruz de una manera que nadie se atrevería a contar, revelando quién era realmente Jesús en el corazón de la tragedia. La gran historia de Barrabás apenas comienza a revelar sus misterios más oscuros y su luz más brillante. Lo que la Biblia no quiere que sepas, o al menos lo que la historia convencional ha preferido mantener en la penumbra de los siglos, es que la liberación de Barrabás no fue un golpe de suerte político, sino el cumplimiento de un diseño espiritual tan aterrador como glorioso. Se dice entre los ecos de los antiguos que Barrabás, al salir de la prisión, no huyó de inmediato, sino que siguió a la multitud, atraído por una fuerza invisible hacia el hombre que caminaba con el madero sobre sus hombros. Los hechos desconocidos que nadie se atreve a contar sugieren que Barrabás buscó la mirada de Jesús en el camino al Calvario, buscando entender por qué el cielo había intercambiado a un león sedicioso por un cordero silencioso. Pero antes de revelarte el impacto trascendental de lo que este asesino descubrió al pie de la cruz que era suya, quiero pedirte que hagas algo vital. Si sientes que tú también has estado encadenado por tus errores y necesitas que la maldición silenciosa de tu pasado sea rota hoy mismo, dale like a este video y suscríbete ahora mismo al canal Renacer Espiritual. ¿Por qué hacerlo? Porque en este canal no solo narramos hechos, desenterramos el favor de Dios oculto en cada versículo. Hablamos de todos los temas del nicho bíblico con una profundidad que no encontrarás en otro lugar, y al unirte a nuestra comunidad, te aseguras de no perderte ni un solo misterio de la revelación. Quédate hasta el final del video, porque la elección que el pueblo hizo aquel día es la misma elección que el mundo sigue haciendo hoy, y entenderlo es la clave para tu libertad definitiva. El juramento escondido de la justicia divina dictaba que la sangre debía ser derramada, y Barrabás, cuyo nombre completo en algunos manuscritos antiguos aparece como Jesús Barrabás, representaba la parodia humana del verdadero Mesías. La conexión profética con Jesús se vuelve aquí un espejo deformante. El pueblo tuvo que elegir entre Jesús, el Hijo del Padre terrenal, y Jesús, el Hijo del Padre celestial.
La elección del pueblo fue un acto de ceguera espiritual absoluta, prefiriendo al hombre que prometía libertad mediante la violencia sobre el hombre que ofrecía salvación mediante la entrega. El impacto ético de este momento fue la declaración de que la humanidad prefiere la maldición silenciosa de la fuerza bruta antes que el favor de Dios manifestado en la debilidad de la cruz. Barrabás, caminando entre los gritos de la turba, era el primer hombre en la historia en vivir el concepto de la sustitución vicaria en su propia carne. Sintiendo el aire en sus pulmones mientras sabía que el otro se quedaba sin aliento. Los hechos impactantes que se esconden en la Biblia narran que Barrabás era un preso famoso, un líder de insurgentes que probablemente había asesinado a soldados romanos en las revueltas de la ciudad. Su vida era una gran historia de odio hacia la opresión, pero su relación con Jesús, aunque distante en palabras, fue la más íntima en los hechos. El contraste entre el pecador y el Salvador se hizo evidente cuando Pilato, lavándose las manos, entregó al justo para ser azotado mientras el injusto se perdía entre los callejones de Jerusalén. Lo que nadie cuenta es el vacío existencial que sintió aquel asesino al verse libre. El favor de Dios lo había rescatado no para que volviera a sus crímenes, sino para que fuera el testigo mudo de la mayor injusticia de la historia. Barrabás es la personificación del perdón que no se pide, pero que se otorga por la pura soberanía de un Dios que decide morir por sus enemigos. La importancia de la resurrección se vislumbra ya en este intercambio. Si Barrabás hubiera muerto en su cruz, habría sido un nombre más en los registros de ejecuciones romanas, una nota al pie de página de la rebeldía judía. Pero al ser liberado por la muerte de Jesús, su vida se convirtió en una profecía viviente. La maldición silenciosa que lo perseguía se transformó en una oportunidad de redención que pocos hombres han tenido. La Biblia narra cada momento de este personaje no para ensalzar su crimen, sino para humillar nuestro orgullo. Todos somos Barrabás, todos hemos preferido nuestra propia voluntad. Y todos hemos necesitado que el Mesías ocupe nuestro lugar en el patíbulo. La elección cruel de la multitud fue, en realidad, el motor que impulsó el plan de salvación hacia su cumplimiento en el Gólgota. El juramento escondido de la gracia se manifiesta en que Jesús no pronunció una sola palabra contra Barrabás. No le reclamó su libertad, no le recordó sus pecados, no pidió que se hiciera justicia con el criminal. La conexión profética con Jesús se selló en ese silencio absoluto frente a Herodes y Pilato, un silencio que era el escudo que protegía la vida del asesino. El favor de Dios es a menudo un regalo que recibimos mientras estamos de espaldas a la verdad. Y la historia de Barrabás es la prueba de que el cielo está más interesado en rescatar al perdido que en defender la reputación del santo. El contraste entre el pecador y el Salvador alcanzó su punto máximo cuando el acero de los clavos, que estaban destinados para las manos de Barrabás, atravesó las manos de aquel que creó las estrellas. Al final de esta segunda parte de esta historia, el drama del Calvario está en su punto de ebullición. Barrabás está libre, pero ¿es realmente libre un hombre que sabe que su vida le pertenece a un extraño que agoniza en su lugar? Los hechos desconocidos de su transformación espiritual y el rastro que dejó en la historia después de la crucifixión son los misterios que exploraremos a continuación. El favor de Dios sobre este personaje es un recordatorio de que nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por la sombra de la cruz. Prepárate, porque lo que sigue en esta narración épica te revelará cómo la vida de un asesino se convirtió en el argumento más fuerte de la iglesia primitiva para explicar el amor de Jesús. La gran historia de la sustitución vicaria está a punto de mostrarte su cara más humana y trascendental.
La polvareda de Jerusalén se asentaba sobre el rostro de un hombre que, por primera vez en años, no sentía el peso del hierro sobre sus muñecas, pero cuya alma cargaba ahora una pesadez más profunda que cualquier grillete romano. Lo que la Biblia nos revela entre líneas, y lo que los ecos de la tradición más pura sugieren, es que la libertad de Barrabás fue una sentencia de asombro. La maldición silenciosa de su vida delictiva había sido borrada por un decreto que él no podía comprender. Mientras se alejaba del pretorio, los hechos desconocidos que nadie se atreve a contar relatan que Barrabás no se refugió en la guarida de sus compañeros insurrectos, sino que fue arrastrado por una curiosidad mórbida hacia la colina de la Calavera. El juramento escondido de su destino era presenciar el final del hombre que había comprado sus días con su propia agonía. La conexión profética con Jesús se hacía palpable en cada paso que el asesino daba hacia el Gólgota. Él caminaba hacia arriba, hacia el lugar donde el madero ya estaba siendo alzado. El contraste entre el pecador y el Salvador se volvió insoportable cuando Barrabás llegó a la cima. Allí, entre el humo de los sacrificios de la Pascua y el cielo que comenzaba a oscurecerse, vio la cruz central. No era una ejecución más, era su ejecución siendo llevada a cabo por otro. La ironía de la liberación de un criminal se transformó en la epifanía de un redimido. El favor de Dios permitió que Barrabás observara el momento exacto en que la sangre del Mesías goteaba sobre la tierra que él mismo había manchado con sus crímenes. Este es un hecho trascendental y épico. El hombre que había matado para liberar a su pueblo, estaba viendo al hombre que moría para liberar al mundo. La sustitución vicaria no era una doctrina para Barrabás, era una realidad física, un intercambio de aliento por aliento, de sangre por sangre. El juramento escondido de la gracia se escribía con el sudor y la sangre del santo en el lugar que el injusto debía ocupar. La Biblia narra que las tinieblas cubrieron la tierra, y en esa oscuridad, Barrabás se convirtió en un espectador de lo invisible. Lo que nadie se atreve a contar es que, mientras los soldados se repartían las vestiduras y el pueblo se burlaba, el asesino sentía que cada martillazo era un recordatorio de su propia deuda cancelada. El favor de Dios lo mantenía allí, de pie, como el testigo ocular de la misericordia más extrema. La conexión profética con Jesús se reveló cuando el Mesías exclamó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Barrabás, oculto entre la multitud, debió sentir que esas palabras eran un manto que cubría específicamente su cabeza. La maldición silenciosa de su culpa fue interrumpida por la intercesión del único que tenía derecho a condenarlo. La relación con Jesús se selló en ese silencio compartido entre el madero y la roca del Calvario. La importancia de la Escritura para la conversión de la mentalidad de Barrabás radicaba en el choque de reinos. Él representaba el reino de este mundo, que se expande mediante la fuerza y la espada. Jesús representaba el reino de los cielos, que se expande mediante la entrega y el perdón. El impacto ético de este encuentro fue masivo. Barrabás, el guerrero, el hombre de acción, estaba desarmado ante la majestad de un rey que no descendía de la cruz para salvarse a sí mismo, sino que permanecía en ella para salvar a tipos como él. Los hechos desconocidos de este momento sugieren que Barrabás fue el primer gentil espiritual en entender el costo del perdón. La elección cruel del pueblo lo había sacado de la cárcel, pero la muerte del Mesías lo estaba sacando de la perdición. El juramento escondido del Padre se manifestaba en la sustitución más perfecta jamás registrada. El favor de Dios sobre Barrabás es una gran historia de ironía divina. El sistema religioso judío, que buscaba mantener la pureza,
terminó pidiendo la libertad del impuro para matar al santo. Pero Dios utilizó esa misma maldad para cumplir su propósito redentor. La maldición silenciosa de la religión legalista fue expuesta cuando prefirieron a un asesino sobre el dador de la vida. La conexión profética con Jesús nos muestra que Cristo aceptó este trato con gusto. Él sabía que, al salvar a Barrabás, estaba enviando un mensaje a todas las generaciones, no importa cuán profunda sea tu caída. Yo estoy dispuesto a ser tu sustituto. La trascendencia de este hecho es que Barrabás se convirtió en el primer beneficiario oficial de la cruz de Cristo, un hombre que no tuvo tiempo de hacer obras buenas, sino que fue salvado por la pura elección soberana de Dios. Al cerrar esta etapa de la narración, el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y el sábado de silencio comienza. Barrabás, ahora un hombre marcado no por la justicia de Roma, sino por la gracia de Jerusalén, desaparece en las sombras de la historia bíblica escrita, pero su rastro en el espíritu permanece. La maldición silenciosa ha sido rota, pero el desafío de vivir una vida comprada con tal precio apenas comienza. Los hechos desconocidos sobre lo que sucedió con Barrabás después de la resurrección, y cómo su nombre se convirtió en un código de esperanza para los pecadores más viles, es lo que revelaremos en la siguiente página. Prepárate, porque la historia del asesino que vio morir a Dios tiene un giro que te hará cuestionar tu propia relación con la misericordia. La gran historia de la elección cruel está a punto de transformarse en la gran historia de la fe inquebrantable. El amanecer del tercer día no solo trajo el terremoto que removió la piedra del sepulcro, sino que sacudió los cimientos del alma de aquel hombre que todavía no comprendía por qué seguía respirando. La maldición silenciosa de Barrabás, que esperaba ser recapturado por las patrullas romanas ahora que el tumulto de la Pascua había pasado, se desvaneció ante una noticia que corría como fuego por los callejones de la ciudad santa: el sepulcro estaba vacío. Lo que la Biblia narra sobre el impacto de la resurrección es glorioso, pero lo que los hechos desconocidos sugieren es que Barrabás fue uno de los que buscó verificar el vacío de aquella tumba. El juramento escondido de su libertad cobró un nuevo sentido. No solo un hombre había muerto en su lugar, sino que ese mismo hombre había vencido a la muerte que a él le correspondía por derecho criminal. La conexión profética con Jesús se volvió una obsesión espiritual. Si el sustituto vivía, ¿qué significaba eso para el sustituido? El contraste entre el pecador y el Salvador alcanzó una dimensión eterna en este punto. Barrabás, el asesino, representaba la vida que se aferra a la tierra mediante la violencia. Jesús, el Mesías, representaba la vida que se entrega para conquistar el cielo. El favor de Dios sobre Barrabás no terminó en el pretorio, se extendió hasta el momento en que entendió que su libertad no era para volver a la sedición, sino para convertirse en un monumento viviente a la sustitución vicaria. Los hechos impactantes que nadie se atreve a contar relatan que Barrabás, lejos de reintegrarse a las filas de los celotes, se convirtió en una figura errante, un hombre que no podía olvidar el rostro de aquel que, en medio de la tortura, no le guardó rencor. La elección cruel del pueblo, que lo había preferido a él, se convirtió en su mayor carga y, simultáneamente, en su mayor esperanza. La importancia de la resurrección para este personaje radica en que validó el intercambio. Si Jesús no hubiera resucitado, Barrabás solo sería un criminal con suerte, pero con la tumba vacía, Barrabás se convirtió en la prueba de que el sacrificio del Cordero fue aceptado por el Padre. La maldición silenciosa de la ley, que exigía su ejecución, fue satisfecha en el cuerpo de Cristo, y la vida de Barrabás pasó a ser propiedad del reino.
La conexión profética con Jesús se manifiesta en que, así como el Mesías subió al cielo, Barrabás tuvo que subir de su bajeza moral. La relación con Jesús se transformó en un discipulado invisible. El hombre que portaba el nombre de Hijo del Padre ahora buscaba ser un verdadero hijo a través del espíritu de aquel que lo salvó. El impacto ético fue radical. El hombre de la espada tuvo que aprender el camino de la paz. Lo que nadie se atreve a contar es cómo Barrabás fue visto años después en las comunidades cristianas primitivas, no como un líder, sino como el ejemplo supremo de que nadie es demasiado vil para la gracia. El juramento escondido de su vida era servir de recordatorio constante a los apóstoles: si Jesús murió por Barrabás, puede morir por cualquiera. La sustitución vicaria dejó de ser un concepto teológico para convertirse en una historia con nombre y apellido. El favor de Dios lo protegió de la venganza romana y del desprecio judío, permitiéndole vivir como el testigo de la elección cruel que salvó al mundo. Su vida fue una gran historia de redención que demostraba que Jesús no vino a buscar a los justos, sino a pecadores de la talla de un asesino insurrecto. La trascendencia de Barrabás en el plan divino es que él fue el primer gentil de corazón en experimentar el beneficio directo de la sangre de Cristo. Aunque era judío por nacimiento, su comportamiento lo había puesto fuera de la ley de Dios y de los hombres. Era el marginado definitivo. La conexión profética con Jesús lo posicionó como el prototipo de la Iglesia, una asamblea de personas que merecían la muerte, pero que caminan libres porque el Rey ocupó su lugar. El contraste entre el pecador y el Salvador se disolvió en la cruz, donde la santidad de uno absorbió la maldad del otro. Barrabás es el recordatorio de que la libertad no es el derecho a hacer lo que queramos, sino la oportunidad de ser lo que Dios diseñó. Aquí, vemos a un Barrabás envejecido, contemplando desde la distancia como el mensaje del hombre que murió por él conquistaba el imperio que él intentó derribar con violencia. La maldición silenciosa del olvido no pudo borrar su nombre, pues quedó grabado en las Escrituras para siempre. Pero el misterio final de su destino y la reflexión que sacudirá tu propia alma sobre quién eres tú en esta historia es lo que revelaremos en la última página. Prepárate, porque el encuentro final entre el asesino y el Mesías no ocurrió en el pretorio, sino en la eternidad del Espíritu. La gran historia de la elección cruel está a punto de darte la lección más importante de tu vida. El silencio de los años terminó por cubrir los pasos de aquel hombre, pero el eco de su nombre jamás abandonó las paredes del tiempo. La maldición silenciosa de Barrabás fue transmutada en una sinfonía de redención que aún resuena en cada rincón donde se predica el Evangelio. Lo que la Biblia nos revela en el contraste final entre el asesino y el Salvador es que la historia de Barrabás no es la historia de un hombre afortunado, sino la historia de la humanidad misma. El juramento escondido de Dios se cumplió en él de una manera aterradoramente bella. La justicia fue satisfecha, pero no en el culpable. Al final de sus días, Barrabás comprendió que su libertad no fue un error de Pilato, ni una astucia de los sacerdotes, sino el favor de Dios que decidió que un criminal debía ver la luz para que el mundo entendiera que nadie está fuera del alcance de la cruz. La conexión profética con Jesús se cerró cuando Barrabás, el hijo del Padre terrenal, se rindió finalmente ante el único Hijo del Padre celestial. La trascendencia de esta elección cruel radica en que nos obliga a mirarnos al espejo. El impacto ético de su vida es la pregunta que golpea el corazón de cada generación: ¿quién eres tú en esta historia? Todos hemos sido Barrabás, gritando por nuestra propia voluntad, encadenados por nuestras rebeliones y esperando una sentencia que sabemos que merecemos. Pero el favor de Dios ha intervenido, y el Mesías ha ocupado el madero que llevaba nuestro nombre.
La sustitución vicaria es el misterio más profundo del universo, el acto donde la santidad absoluta besa a la miseria humana. Barrabás murió finalmente, no en una cruz romana, sino en la paz de aquel que sabe que su deuda fue pagada con la moneda más cara del cielo, la sangre del Cordero de Dios. Su relación con Jesús terminó siendo la de un deudor eterno con un acreedor que decidió rasgar el pagaré. Queridos hermanos y buscadores de la verdad, hemos llegado al final de esta narración épica sobre el hombre que caminó libre porque Dios decidió morir. Si este contraste entre el pecado y la gracia ha tocado las fibras más profundas de tu alma, si has comprendido que tú también eres ese Barrabás rescatado del abismo, te pido que le des like a este video y te suscribas ahora mismo. Tu suscripción es el compromiso de seguir explorando los misterios más trascendentales de la palabra. En este canal, tratamos todos los temas del nicho bíblico, desde las sombras de las prisiones hasta la luz de la resurrección, porque nuestra misión es que la verdad te haga verdaderamente libre. No permitas que esta historia sea solo un relato más, haz que sea el inicio de tu propio caminar en la luz. Ahora, quiero que interactuemos con la honestidad que solo la gracia permite. ¿Alguna vez te has sentido como Barrabás, sabiendo que merecías un castigo, pero recibiendo en su lugar un regalo de misericordia que no podías explicar? ¿Cómo cambió esa experiencia tu forma de ver a Jesús? Deja tu comentario o tu testimonio de redención en la descripción del video. Queremos leerte, queremos saber cómo el favor de Dios ha roto las cadenas de tu vida. Tu historia puede ser el mensaje que alguien más necesita para entender que la cruz de Cristo fue levantada precisamente por los que el mundo considera perdidos. No guardes silencio, porque la libertad que has recibido es para proclamar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por acompañarme en este recorrido por los pasillos del Pretorio y las cuestas del Gólgota. La historia del asesino y el Mesías es el recordatorio definitivo de que no hay oscuridad que la luz de Cristo no pueda disipar. Comparte este video con alguien que se sienta condenado por su pasado, para que sepa que hay un sustituto que ya pagó su fianza. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos desenterrando los tesoros escondidos en la palabra de Dios. Recuerda que la piedra fue removida no para que Jesús saliera, sino para que nosotros pudiéramos ver que Él ya no está allí y que nuestra deuda ha sido cancelada para siempre. Termino con esta frase religiosa y espiritual de reflexión que debe ser tu brújula desde hoy. La mayor paradoja del amor divino es que el cielo soltó al culpable para que el inocente pudiera morir, demostrando que tu libertad no fue barata, sino que costó la vida de aquel que te amó antes de que supiera su nombre. Que la paz que Barrabás encontró al pie de la cruz te inunde hoy y transforme cada una de tus prisiones en un altar de adoración. Amén. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.